Bienvenidos a este análisis bíblico de este podcast del Team Análisis Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Ya sé que lo estés viendo o escuchando, es una alegría que recibas esta transmisión, esta señal. Y hoy muy agradecidos de que hemos capturado a nuestros panelistas que ya nos han ayudado en el análisis bíblico de esta serie tan especial que es verdad, el doctor Sergio Anaya y el pastor Salvador Landeros. Bienvenidos. Gracias, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y saludos a todos, esperando que este tiempo de verdad y orando que sea de mucha bendición. Muy contentos, agradecidos de estar otra vez aquí y esperando que sea de mucha bendición. Estaría muy bien que le puedas dar ahí compartir, porque creemos que va a ser de bendición para quien lo vea. Muy bien, gracias Chava. Recuerde que el acumular conocimiento le puede dañar si no lo aplica, si no lo practica. La palabra de Dios es para vivirse. ¿Y de dónde surge, Sergio, esta inquietud de, vamos a decir que la serie es como verdad y engaño, cómo distinguir el engaño, aún mezclado con la Biblia, de aquella famosa pregunta que Pilato le hace a Jesús: ¿qué es verdad? Y creo que todos que hemos leído ese pasaje, si lo ves como una historia, que lo es, sería como un drama, ¿no? O sea, qué momento para irse, porque dice la Biblia que Pilato pregunta y no se queda para escuchar. Imagínate que Pilato se hubiera quedado y Jesús le hubiera revelado lo que es la verdad. Quizás hasta le hubiera cambiado la vida y hubiera tomado decisiones más sabias este hombre, pero pues lamentablemente se fue. Y como muchas personas, a veces nos quedamos más con lo que es nuestro trasfondo, nuestra experiencia, nuestro pasado, y no entramos a esa dimensión de poder tener un espíritu, un corazón enseñable, que era lo que Pilatos y a veces nosotros necesitamos también, ¿no? El poder escuchar a Dios revelándonos qué es la verdad, que invariablemente es una persona. Jesús fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al conocer a Jesús, activamos el proceso que yo le llamo de conocer la verdad, que es lo que dice Juan 8:31. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que la libertad viene como resultado de poder permitir que la verdad de Dios se nos revele, y ahí entra mucho la actitud que tomamos al escuchar la palabra de Dios, porque hay personas que quieren leerla para cuestionarla, para criticarla, y pues obviamente ahí no se revela la verdad de Dios. Leer la palabra en sí no te revela la verdad si no tienes la actitud de querer ser instruido por esa verdad que Dios nos da en su palabra. Ya del inicio está mal, ¿va? Con una mala actitud. ¿Habrá personas, Pastor Salvador, que prefieren vivir en su engaño que conocer la verdad? Lo mejor de todo es andar en la verdad. De hecho, un verdadero discípulo siempre se mueve, camina, y debe andar, dice la Biblia, como Él anduvo. Y hablando de la verdad, siendo Jesús la verdad, nos conviene estar ahí. No hay mejor forma de vivir, creo yo, que es la vida real, la verdadera, vivir en la verdad. Pero sí es posible, y hay mucha gente que vive así, desafortunadamente, en el engaño, en la falsedad, y inventan una de historias, mentiras. Ahora es muy usual esto, la gente tratando de expresar, manifestar o evidenciar, porque hasta se toman fotos, ¿verdad?, para subir en sus redes sociales, y no es real, es lo peor del caso. Es una actuación. Es una actuación de yo también soy feliz, de me siento bien, y yo he visto gente, se toma la foto y pone una cara maravillosa, una sonrisa espectacular, y luego la ve y dice: ay, no me gustó, pero ya se transforman. Solo es actuación. Entonces la gente vive así, engañada. La gente vive y le gusta, y muchas veces creo hasta se llegan a creer su propio engaño, mentira, falsedad. Hoy existe el término, creo que todos lo hemos escuchado, de fake news, Sí, ¿no? De noticias falsas, ¿no? Que lo que promueven es el engaño, la desinformación, ¿no? El que tú creas algo que no es verdad y ya luego lo andes repitiendo como si fuera la neta del planeta, ¿verdad? Y eso pues tenemos que estar conscientes que es parte de la tendencia, que hoy estar tan expuestos a redes y a tantas cosas, pues es uno de los riesgos, ¿no? Que de pronto mucha de la información que recibimos, la gente dice: está en el internet.
eso no es ninguna garantía. O sea, el internet no tiene ningún filtro de decir, porque está en el internet es verídico, o es veraz, o es verdad, o es correcto, ¿no? En el internet, con todo respeto, cualquiera puede subir lo que se le dé la regalada gana. El internet amplifica los chismes. Claro, y todo lo que tiene que ver a veces con las mentiras, ¿no? O con cosas que están fuera de la realidad o de la verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa idea de, es que lo leí en internet, ¿no? Y a veces lo andamos, yo le digo, como lorito santificado, nada más repitiendo, y realmente no tiene un fundamento correcto. Pero mucha gente ya, entonces repetirlo muchas veces o a muchas personas se vuelve tendencia, como dicen ahora, y muchas veces no es verdad, ¿no? Hoy está muy de moda decir cosas, por ejemplo, que se murió fulano, ya todo el mundo anda diciendo que se murió. El Papa ya lo mataron también. Que se murió hace 15 días y que no quieren decir todavía, o sea, está medio cañón eso, porque los doctores salen a decir, no, pues él está así, ni modo que se presten algo así. Ahora todavía está la situación más avanzada con la IA, la inteligencia artificial, que toma la imagen, o sea, sí es la persona y luego sí es la voz de la persona. Y la coordinación de los labios, ¿verdad? Es impresionante y parece que la persona está diciendo eso y no lo es. Entonces tiene que salir el original a desmentir y lo peor del caso es que mucha gente lo está creyendo y como lo dicen, no solamente lo creen, todavía lo transmiten o lo comparten, ¿no? Así seríamos buenos para compartir las buenas noticias. Se me ocurre con lo que tú dices, Chava, la porción bíblica que dicen, cuando les digan ahí está el Cristo, no crean. Si un día arman por inteligencia artificial algo así que Jesús viene del cielo y baja y sí se le ve como una persona real, no vayan a engañar a las abuelitas, a la gente mayor que no distingue eso. A buscar a la voz de ya al Señor, y yo creo siempre ver los frutos, ¿no? Porque vamos a ver toda clase de escenarios y de mensajes así como estos, y necesitamos voltear al cielo, a Dios, porque siempre de Él viene el socorro y Él es la verdad, como ya lo dijimos. Bueno, vamos a leer 2 pasajes y entrar en este episodio que se llama ¿En qué estás fundamentado? Y tiene que ver con toda esta introducción que se nos alargó un poco, pero de las personas que prefieren creer mentiras, decía Sergio, las fake news, personas que no quieren descubrir la verdad porque ya están acostumbradas a manejarse cómodamente en un engaño que los tiene, entre comillas, cómodos a ellos. ¿Y cómo puede ser que un cristiano que está leyendo la Biblia se fundamente en otras cosas o en mentiras que no son la palabra de Dios? Y vamos a leer 2 pasajes, el primero en Mateo 7, 24 al 28, que es una porción clásica de la Biblia, Sergio, si nos ayudas, donde habla de 2 constructores y que construyen sus casas. Y el otro pasaje en Santiago 1, ese apóstol que habla siempre como confrontando, sin pelos en la lengua, dicen ahí, el Santiago 1, 22 al 25. Vamos a leer estos 2 pasajes, hacemos unos comentarios y vamos a la última porción, que será Gálatas 6, 1 y 2. Adelante, Sergio. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si nos lees enseguida este otro pasaje y hacemos los comentarios relativos a estos. Santiago capítulo 1, en el versículo 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que en un espejo su rostro natural. 24. Pues sí, yo creo que hasta el 25. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Entonces, edificar sobre la roca y no ser oidor, sino hacedor, porque ser oidor produce o prepara un autoengaño. Sí, si usamos estos versículos de manera, o esos pasajes de manera paralela y hacemos una pequeña sinopsis, vamos a encontrar que hay dos elementos que pues están en ambos, que es oír la palabra, pero no ponerla por obra. No hacerla. ¿No? Que es lo que la Biblia le llama oidores olvidadizos, ¿no? La Biblia dice también que no son los oidores los justificados, sino los hacedores de la palabra los que son justificados delante de Dios. Entonces creo que pues es uno de los yo diría de los antídotos que la Biblia nos pone para evitar el engaño. Una persona que pone la palabra de Dios por obra, obviamente va a tener fruto. Y cuando la Biblia habla del fruto, dice algo interesante, dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, es más difícil que una persona caiga en el engaño cuando tiene la evidencia en su vida del fruto de poner por obra la palabra de Dios. Aquí es un poco más profundo de que solamente lo leemos rápido y decimos, bueno, yo voy a cimentar mi vida, mi familia, mi negocio sobre la roca, que no es tener a Cristo. Ahí hay un engaño de entrada. Mucha gente cristiana dice que porque tiene a Cristo y Jesucristo es la roca de los siglos y la roca de la salvación y la piedra angular, ya tiene su vida sobre la roca. ¿Es eso así, Salvador, lo que dicen los pasajes? Bueno, lo que pasa es que Cristo es la verdad, lo acabamos de ver ahí en Juan. Él se presenta como: yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, el que anda en Él tiene que andar en la verdad. La Biblia dice que los que somos nacidos de Dios, Dios nos guarda. Y luego nos brincamos la siguiente frase, que es: no practica el pecado y el maligno no lo toca. Generalmente nomás decimos: Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero falta ahí algo importante: ser como Cristo. Somos discípulos del Señor, vivimos lo que Él nos ha enseñado y no podemos engañarnos de solamente oír, vivir lo que me conviene o lo que quiero, y como asisto a un lugar, dar por hecho de que el Señor me tiene que bendecir. Pero las bendiciones se procuran y Dios galardona a los que le buscan de corazón. Y hay que andar siempre en la verdad, dar frutos dignos de arrepentimiento para que el Señor nos pueda bendecir. La obediencia siempre va a traer bendición de Dios. Creo que estar en el fundamento o en la roca, para contestar la pregunta, que es Cristo, es andar en la verdad. Pero construir sobre la roca no significa tener a Cristo, significa oír su palabra y vivirla. Porque la gente dice que porque tiene a Cristo, su vida está sobre la roca. Y como si fuera algo automático, ¿no? O sea, ya recibí a Jesús. Se supone, con lo que Chava dice, que el que recibe a Jesús debe caminar en la verdad, pero no es así. Sí, no, lamentablemente hay un proceso, dice Jeremías 15:19, si te convirtieres, es decir, si nacieras de nuevo, si recibes a Cristo, si le abres las puertas de tu corazón, dice: yo te restauraré. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, delante de mí estarás, dice la Biblia. Entonces, sí se requiere entender que es un proceso integral o completo. Es la conversión, pero también la restauración. Si yo solamente me convierto, pero no me restauro, pues no estoy poniendo realmente mi vida sobre la roca, porque voy a tener a Cristo, pero voy a seguir usando el fundamento de lo que era mi antigua manera de vivir, y esa es la arena, y va a producir el fruto que obviamente nos dice ese pasaje de estar sobre la arena, que es literalmente caer, ¿no? Entonces, un cristiano vive en mentiras cuando solo, o su vida es frágil cuando solo oye la palabra, pero no la hace. Pero como venimos de una cultura mexicana, bueno, a lo mejor tú, Chava, yo, Sergio, pero Sergio venía de la cultura de yo le entro al peguis, ¿va? No era nada religioso, ni siquiera se acordaba de su santo ni nada. ¿Tenías santo tú? No, nunca recordaste eso, ¿va? ¿Verdad que no? Pero venimos de un sistema religioso que solo consiste en asistir. Cumplimos, nos vamos. Ahora cambiamos, o sea, se supone, conocemos la verdad a Jesús, venimos a una reunión más prolongada, más dinámica, con una explicación mucho más clara, sí, más clara, y más tiempo para esa explicación, y se insta, pero tampoco la ponemos por obra, porque la cultura donde venimos es solo oír.
Bueno, quiero compartirles algo. Cuando llego a pastorear, mi primera experiencia, no fue el primer mensaje, fue el segundo mensaje. Y yo di un mensaje de perdón. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en mi corazón y me suelto hablando acerca del perdón, sus beneficios, todo lo que Jesús perdonó. Y yo enseño esto. Cuando termina la reunión, salgo y estoy afuera saludando a las personas. Y están peleando unas personas ahí que acaban de escuchar el mensaje del perdón. Y yo le digo a Dios, qué frustración, o sea, acabamos de predicar y uno piensa que va a salir la gente a vivir el 100% de lo que acabamos de enseñar. Y no es así. La gente a veces oye, pero no hace. Pero el que oye y hace, ese es el hombre prudente y sensato que edifica sobre la roca, la verdad, y no importa lo que venga, fuertes vientos, lluvia, azote esa casa, no caerá porque está sobre la roca. Es curioso, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, que en ese pasaje el que leímos de Mateo 7 no habla de que hay un cambio en las circunstancias. Son las mismas. Son las mismas circunstancias, es decir, la Biblia dice, si tú escuchas mi voz y lo pones por obra, no está diciendo no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, está diciendo vas a tener un fundamento diferente para enfrentar esas dificultades. Es decir, el que pone su casa sobre la arena y sobre la roca tiene las mismas circunstancias. La diferencia es el resultado por el fundamento, es decir, en este caso la convicción que produce el estar poniendo por obra la palabra de Dios, todo el efecto que tiene de fruto el poner por obra la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, no las circunstancias, porque a veces yo creo que muchos de los que nos ven pueden pensar, entonces si yo camino con Dios no voy a tener problemas o no voy a tener oposición o dificultades, y mucha gente se agüita o se desilusiona porque dice, ¿por qué me pasa esto si estoy obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces la misma Biblia nos habla que en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces no cambia el mundo ni las circunstancias del mundo, lo que cambia obviamente es la forma en que lo vamos a enfrentar, con qué fundamento y sobre todo con qué cimiento para poder superarlo. Entonces, las tormentas son las mismas, lluvias, vientos y ríos, pero la diferencia es qué fundamento tenemos para resistir la tormenta o no resistirla. Y pueden las personas vivir toda, o sea, en la experiencia de ustedes que son pastores, bueno, yo también, pero ¿cuánta gente de la que tenemos en las reuniones, ya por años, más de 20 años todos nosotros, o 30 años tenemos ya casi de ministerio o más, pone en práctica la palabra, aunque sea algo, ¿va? Yo creo que es difícil que todo lo que aprendemos una reunión lo pongamos en práctica, pero esa sería la actitud con la que debemos reunirnos. Voy a recibir algo para practicarlo. ¿Qué debería ser la meta de cuando me reúno, Salvador? Yo creo que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios y la hacemos o la vivimos, entonces definitivamente nuestra vida es transformada y las bendiciones vienen a nuestras vidas. Cuando la escuchamos y no la hacemos, pues nos estamos engañando nosotros solos. Según el pasaje, son dos hombres, uno la puso en práctica, otro no. Si nos guiamos en la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, bueno, no sabemos cuánta gente va a estar 50%, dilo. Si nos vamos al contexto bíblico, pues sí, 50%. Porque no tenemos como meta reunirnos para aprender algo que voy a practicar. Bueno, muchos o en algún momento solo cumplimos con asistir. Tú no, porque tú no eras religioso. Pero pues yo iba al sacrificio de la misa, así se llama, pues porque no quieres irte al infierno. O sea, aunque tú andes haciendo cosas chuequillas, pero no quieres al final de los días irte a un lugar de tormento, entonces pues mejor voy, aunque sea asisto. Pero eso no sirve. Si yo oigo, dice Santiago, pero no hago, me engaño a mí mismo. O sea, soy propenso al engaño si solo asisto para oír.
y acompañé, vamos a decir, las personas, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pues ya te acompañé, dice uno al otro, y ya estate en paz y déjame en paz, ya te acompañé, pero no te aprovechó porque no buscaste aprender para aplicar. Correcto, no, lo damos como si fuera una hazaña el haber estado ahí presentes y ya con eso yo creo que la gente está esperando que Dios abra sus cielos y que derrame toda clase de bendiciones por haber asistido, pero no. Sí, venimos de un contexto en donde la actitud es casi Dios me debe por asistir, no sé, 2 horas a la semana. Antes sí que estoy aquí, ¿verdad? Sí, y no en un bar. No ayuda mucho porque literalmente empieza a desarrollar la idea de, hey, ¿por qué Dios no me ha dado esto si me lo merezco? Y perdemos la revelación de la cruz, que es obviamente lo que nos lleva a la sensibilidad espiritual y al quebranto y todo, ¿no? Pero sí, muchas veces yo creo que es parte del engaño, ¿no? Esa idea que tenemos de que, porque ya fui a un lugar, es decir, cumplí el requisito, que por cierto nunca lo puso Dios como requisito, ¿no? Y la gente lo ve así como check up, ¿no? Ya cumplí el requisito, ahora literalmente casi Dios ha de estar llorando de agradecimiento porque vine, ¿no? Y la realidad es que el beneficio es para nosotros. La realidad es que a Dios no le beneficia más o menos si vamos o no vamos a una reunión o si asistimos o no asistimos. El beneficio a final de cuentas tiene que ser para nosotros de, como decía Chava, oír la palabra, pero no dejarlo en la mitad del camino, ¿no? Y si nos vamos al porcentaje, si el 50% de las personas solo oye, pues solo el 50% de las personas está dando fruto, porque por solo oír no puedes dar fruto, tienes que poner por obra la palabra, eso es fundamental. Eso es una cosa muy especial en México, porque una gran cantidad de mexicanos, de verdad, se reúnen los domingos en cualquier confesión de fe cristiana o diferentes tipos de cristianismo o corrientes para oír. Pero es lo que decimos, si fuera suficiente el oír la palabra en algún buen lugar, un local, una catedral, un auditorio, no sé, un teatro al aire libre, pues sería muy genial. México sería de los mejores países del mundo porque oímos la palabra, y yo me considero toda la vida antes de encontrarme con Jesús estar expuesto a la palabra de Dios, pero no me aprovechaba, no la entendía. Y sí, aunque tenía una carga de practicarla y de no hacerlo malo, pues no tenía fuerza para vencerlo. ¿Se puede vivir toda una vida engañada, basado en mentiras? ¿El engaño es tan peligroso como olvidar la verdad? Si olvido la verdad, ¿permanezco engañado? Obvio, o sea, por eso dice la Biblia que hay que tener cuidado, creo que lo leyó Chava, ¿no? Cuando yo me veo en un espejo, sí, me voy y me olvido de lo que vi, ¿no? Porque realmente eso hace la palabra, nos confronta a la verdad de Dios. Nosotros tenemos una realidad que tiene que ver con nuestros sentidos físicos o con nuestra experiencia, pero una cosa es vivir en una realidad que vivir en la verdad de Dios. No soy tan malo. No soy tan malo. Pero voy a la palabra. Pero eso es, desde mi realidad estoy bien. Pero cuando vengo a la palabra yo puedo realmente saber en un sentido delante de Dios, que es a quien le vamos a dar cuentas de nuestra vida. De nada nos sirve, amados, estar bien delante de la gente, porque vamos a ser sinceros, al final de nuestros días no le vamos a dar cuentas a la gente en nuestra vida, le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces desde entrada tenemos que estar de alguna manera conscientes que mi enfoque tiene que estar en estar bien con Dios, en todo lo que eso representa, ¿no? En caminar con Él, el estar obviamente en su verdad, porque al final de mis días, dice la escritura en Hebreos 9:27, está determinado para toda persona que muera y después de la muerte el juicio, es decir, directo a la presencia de Dios, sin escalas. Con todo respeto, aquí no hay de que primero me voy allá, no, o sea, es directo literalmente a ver para dónde me voy, ¿no? O sea, para dónde me toca, pero es un principio en el que ahí todos vamos a darle cuentas a Dios de qué tanto vivimos en su verdad, que es obviamente lo que Él espera, y qué tanto vivimos en nuestra realidad, donde nosotros poníamos el parámetro que seguramente era diferente al que Dios tiene para nosotros. No soy tan malo. Malo es un asesino, malo es un secuestrador, malo es uno que tenía el horno donde metían los cuerpos de las personas, el Auschwitz, dicen los periodistas, el Auschwitz moderno mexicano, donde desaparecían en un rancho aquí en Jalisco 15,000. Calculan que son 15,000 los que fueron metidos a esas cosas. No soy tan malo, yo nomás miento. Esos sí son muy malos. Pero luego me encuentro en Apocalipsis que dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
Sí, es que otra vez regresamos a los parámetros. Cuando la gente se compara con estas personas despiadadas que han hecho mal y uno, a ver, yo nomás miento, una persona decía, yo sí tengo un amante, pero yo no me voy a divorciar. Yo voy a seguir con mi esposa. Es más, ya se lo dije a ella, tú y yo solamente para pasarla bien, pero yo ya tengo mi esposa y no pienso dejar a mi familia. Entonces él decía, qué bárbaro, qué gran hombre soy, ¿no? Transparente. Entonces la gente, si te basas en aquel, si te basas en tantas otras personas, pues definitivamente vamos a encontrar que hay mucha gente que vive de una forma tan alejada de Dios. Pero ahí donde uno se tiene que medir. Uno tiene que voltear hacia el Señor, que es la medida exacta. Y ahí es donde se nos cae la cara de vergüenza y donde decimos, me falta tanto por crecer, por avanzar, por arrepentirme, por cambiar en mi trato a mi familia. Ahí es donde uno tiene que medirse. Ahí es donde... La puerca, tú eres el rabo, mi querido. Ya la sacaste. Esta pregunta es interesante. ¿Cuáles serían algunas evidencias de que alguien está engañado a tal punto que piensa convencido que está en una verdad, que está engañado? Está engañado y él cree, o sea, está sinceramente engañado. Dijiste tú alguna vez, Sergio, ¿ah? Sinceramente equivocado. ¿Sí? Sinceramente equivocado. Sí, es lo que se conoce como fanatismo. El fanatismo tiene esa característica, no tengo realmente una evidencia, una fuente, un fundamento para definir, solamente es algo que pienso o que opino. Respondiendo a la pregunta, o sea, ¿qué puede de alguna manera, qué evidencia hay de que alguien está en ese punto? Pues lo que se conoce como fanatismo, es decir, no me importa corroborar lo que pienso, no me importa definir que realmente mi opinión, como dice la Biblia, soy sabio en mi propia opinión, eso está bien porque yo lo pienso, es algo muy humanista, ¿no? O sea, ¿qué es bueno? Lo que yo pienso que es bueno. ¿Qué es malo? Lo que yo pienso que es malo. Pues yo soy Dios, entonces. Literalmente es una forma de ponerme yo como el parámetro, ¿no? En lugar de Dios, que eso es muy común, por eso es el humanismo, o sea, es poner la base en la humanidad, en el ser humano. Y obviamente nuestros parámetros están sesgados por muchas cosas. Entonces, cuando yo no estoy dispuesto literalmente a retroalimentar, a escuchar a alguien más, a verificar cuál es la fuente de esta información, de esta creencia, de esta opinión, ahí es donde entramos en un riesgo y para mí esa es una evidencia, ¿no? Cuando yo me cierro. Yo he escuchado muchas personas que generan la idea de tú solamente puedes, me acuerdo de una persona, tú te has de acordar muy bien porque hasta fuiste a visitar el botiquín por causa de él, que él decía eso, solamente mis libros puedes leer, solamente lo que yo te digo, solamente mis conferencias puedes escuchar, y literalmente generaba ese efecto de... Algo sectario. Algo sectario, ¿no? Y ese es el peligro, ¿no? Cuando no estoy realmente expuesto a buscar que me retroalimenten las personas que están mentoreando mi vida, ¿no? Entonces ya me cierro la idea de que está bien porque yo pienso que está bien y no tengo la disposición de corroborar realmente qué es lo que dice Dios. Yo siempre uso esa frase, ¿no? Vamos a ver qué Dios dice. Yo pienso esto, aún en el matrimonio, ¿no? Que es muy común a veces en los pleitos o en las cuestiones matrimoniales, se encierra uno la idea de que yo estoy bien y el otro está mal y ya perdemos la perspectiva realmente de escuchar. Entonces ese para mí sería otra evidencia, dejo de escuchar. Cuando yo dejo de escuchar a Dios, cuando yo dejo de escuchar de alguna manera la palabra de Dios, voy a empezar a entrar en el terreno de mi propia opinión. Cuando mis razonamientos los equiparo a la palabra de Dios, ¿verdad? Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo deduzco, razono. La palabra de Dios es inmutable, pero mis pensamientos o deducciones pueden estar equivocados. O sea, la palabra de Dios es una opción o una fuente. No, así no es. Pero de esa manera obviamente estoy seguro que el enemigo va a decir de aquí soy y va obviamente a generar literalmente un ataque despiadado para esa persona para hacerlo caer en el engaño. El tiempo avanza, Chava, pero ¿cuál sería una evidencia de que alguien está engañado a tal punto que está convencido que está en la verdad cuando es un engaño? Puede ser también el orgullo.
porque no estoy dispuesto a escuchar a alguien más. Yo estoy correcto, o sea, yo no me equivoqué. Y la gente tiene o sostiene esta postura, y la soberbia, la altanería, el no escuchar. Definitivamente uno tiene que preguntarle al Espíritu Santo, ¿hay algo en lo que deba cambiar? Cuando hay alguien que me pregunta, una persona me dice, me dijo él que soy así, soberbio, ¿y lo eres? Dice, yo digo que no. Ok, pregúntale a Dios, y si hay alguna actitud que tú debes ajustar, Él te va a ayudar. Él pondrá en tu vida el querer como el hacer. Pero yo creo que una evidencia cuando uno dice estoy bien y no voy a cambiar, así nací y así me moriré, pues es una actitud incorrecta delante de Dios. Con el Señor tenemos que siempre acercarnos a Él. Una cosa he aprendido, cuando mis hijos a veces me decían, no papá, mira, yo decía, yo soy su papá, ¿no? ¿Ya? Yo soy su papá, yo sé lo que tengo que hacer. Y un día dije, ¿y si tienen razón? Entonces iba y le decía a Dios, ¿hay algo que tengo que hacer en mi actitud? Una actitud humilde, contraria al orgullo. ¿Sí? Y pues ahí es donde Dios entonces viene y a veces dice, no, sigue, estás bien, esta es tu postura y a la luz de la palabra está fundamentada. O sí, tienes que cambiar esto, no es algo que me agrade. Entonces, sí es verdad que podemos estar convencidos de tal manera ante un engaño que creemos que es la verdad, y nos decían aquí dos maneras de distinguirlo. Yo contribuiría con, ¿qué dice tu familia? Un requisito para ser un líder cristiano en la Biblia es que tenga buen testimonio con su familia, y dice con los de afuera. Entonces Cristo cambia, y te cambia para bien. Te vuelve mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador, mejor vendedor, mejor empleado. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy en la verdad, pero todos los que me rodean, empezando por mi familia, que me aman, pero me rodean, o las personas donde trabajo o me desenvuelvo, me ven como algo nefasto, pues no es de Dios. Y aquello que creo que es verdad me convierte en alguien más lejano a Dios, pues está mal. Si me hace una persona más cercana a Dios, está bien. ¿Cómo se ayudaría a alguien que está en engaño? Y esa es la porción que a mí me tocó leer, y con esa vamos a terminar con un breve comentario de cada uno de nuestros invitados. Y Gálatas 6, 1 y 2 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que lo encontramos que está engañado, y él dice así es, y vemos que no es, que se va a hacer daño, pero si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, se supone que los que se van a acercar a corregirlo deben ser espirituales, no deben agarrarlo a bibliazos y yo estoy bien y tú mal. Restáurenle con un espíritu manso, considerándose a sí mismos, no sea que también, si no lo restauran sabiamente, ustedes sean tentados en esa actitud. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo ayudar a alguien a salir del engaño? Con una actitud, como dice la Escritura, de mansedumbre, y no llegar a atacarlo y a golpearlo, ¿verdad? Sí, obviamente la Biblia es muy clara, dice el que esté firme mire que no caiga, ¿no? Entonces tenemos que ponernos nosotros primeramente a quitarnos esa idea, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Porque eso nos va a quitar sensibilidad para ayudar a otras personas, porque estaremos pensando sin misericordia, ¿no? O sea, no podremos de alguna manera empatizar con la persona. Y ahí obviamente entra también el aspecto del momento, es decir, hay personas que no están listas, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Sí. Y hay que aprender a esperar el momento en que literalmente Dios, ya sea redarguyendo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, es el que quita muchas veces la venda de los ojos, porque hay personas, la Biblia lo dice, ¿no? Aún en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que a veces hay un velo que nos impide ver realmente lo que Dios quiere que veamos. Entonces, yo sí soy un convencido que hay que definir si es el tiempo de la persona, porque mucho tiene que ver con la actitud, porque solo llegamos literalmente a condenar, a juzgar,
pues lo único que vamos a hacer es alejar a la persona. Entonces, realmente, ¿qué tanto amamos a la persona? Lo suficiente como para tener la paciencia, ¿verdad? De empezar a sembrar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y yo en contra de eso, mira, yo rapidísimo me acuerdo, mi suegro, cuando yo lo conocí, cuando yo me hice novio de Claudia, mi esposa, él no era cristiano. Y él estaba metidísimo en cuestiones de espiritismo y todo eso, y me costó literalmente, porque eran doctrinas de error, se metía a leer muchas cosas de reencarnación, muchas cosas raras, ¿no? Y yo pude desde el principio condenarlo y decirle, no, pues y me costó 2 años de estarlo yendo a visitar, de platicar con él, de sentarme, de explicarle, literalmente él cometió el error de, para refutar lo que yo le decía, se puso a leer la Biblia. Y cuando se puso a leer la Biblia, Dios le habló y terminó un día diciéndome, ¿qué hago para ser un hijo de Dios? Pero me costó 2 años de ir viendo. De mostrarle a Cristo, más que de... Exacto. No fue así atacarlo, a bibliazos ni a sablazos, fue literalmente con paciencia y mostrándole en la palabra, y que él mismo lo fuera a buscar hasta que Dios lo convenció. Yo no lo convencí, lo convenció Dios. Entonces hay que tener a veces un poquito de paciencia. ¿Cómo ayudar a alguien a salir del engaño? Brevemente, porque el tiempo es implacable. La traducción del lenguaje actual dice corrígelo, pero dice con buenas palabras. O sea, con ganas de corregirlo. Porque luego hay gente muy religiosa que lo único que quiere, la verdad, es yo sé más que ellos, y exhibirlo y condenarlo. Está muy mal esta persona. Soy mejor que él. Sí. En la NBI dice restáuralo con buena actitud, con una buena actitud. Entonces yo siempre digo, como si fuera tu hijo, o sea, acércate y vamos a platicar. Te voy a decir lo que está mal, pero es para tu bien, es para que estés bien, para que salgas adelante. Dejes el error, dejes el engaño y te vayas pues, en línea directa con bendición de Dios. Entonces, saber cuándo es el tiempo y no quemar un cartucho para ayudar a la persona cuando no está abierta. Saber distinguir y tener una muy buena actitud. Palabras, ¿cómo dijiste? ¿Con palabras qué? Con buenas palabras. Con buenas palabras. Sin y es que esto es muy frecuente, que el que va a corregir va a exhibir su superioridad espiritual ante aquel que está fallando. Entonces no me interesa ayudarlo, me interesa que todos sepan que él está mal y yo estoy bien. O ando enojado y decir, mira nomás qué mal persona es, todos nosotros somos mejores que él. Y ese no es hay que ayudar al que está en el error porque Dios lo ama, y si vuelve al camino, dice una porción, has cubierto multitud de pecados. Pues tremendo este análisis sobre la verdad. No se desconecte de recibir cada ocasión un aviso. Si puede usted suscribirse, hágalo, comente con otros para que cuando haya un programa nuevo, que lo hacemos casi cada semana, le llegue la notificación y usted lo pueda compartir con otros. Esta serie de ¿qué es verdad? Es impresionante, porque la característica principal antes del retorno de Jesús a la tierra, en lo que la Biblia llama la segunda venida de Jesucristo, será caracterizada porque se engañarán o se producirá un engaño masivo a los que ya caminan o creen en Jesús. No se lo pierda. Hasta la próxima. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es la verdad también. Es para vivirla. Para vivirla. Te esperamos.